El mar estaba tranquilo, casi inmóvil, como si escondiera algo debajo de su superficie perfecta. El cielo reflejaba tonos suaves sobre el agua cristalina de Isla Escondida, al sur de Baja California. Era una mañana cualquiera y, sin embargo, algo invisible ya había comenzado a cambiar. Dos personas descendieron lentamente al fondo marino. Una pareja, Camila y Esteban, jóvenes, preparados, enamorados, al menos en apariencia. El sol aún no estaba alto cuando las burbujas comenzaron a subir, constantes, precisamente cronometradas, hasta que dejaron de hacerlo sin ruido, sin señales, solo el vacío. Quienes los conocían no lo entendían. ¿Cómo era posible que alguien tan experimentado desapareciera en condiciones ideales? ¿Qué podía fallar cuando todo estaba bajo control? ¿Por qué dejaron atrás sus equipos intactos en el lecho marino? ¿Y por qué nadie notó las señales antes? Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Hoy vamos a revivir uno de los casos más desconcertantes de desaparición en territorio mexicano. Una historia real que aún deja preguntas abiertas, preguntas que tal vez nunca obtengan respuesta. Don Matías Aguado llegó al muelle poco antes de las 7. Llevaba más de 20 años surcando las aguas alrededor de Isla Escondida. Conocía los ritmos del mar, los silencios que anuncian tormentas, los movimientos sutiles de las corrientes. Aquella mañana, sin embargo, todo parecía estar en calma. El cielo estaba despejado, el viento era casi imperceptible y el agua parecía un cristal inmenso. Camila Reyes y Esteban Paredes ya lo esperaban en el muelle de madera. Ella vestía una camiseta blanca sobre el traje de baño, el cabello recogido y el rostro serio. Él llevaba una bolsa de lona con los reguladores, cilindros y máscaras ya revisadas la noche anterior. Subieron al bote sin decir mucho. Don Matías lo notó, aunque no dijo nada. Había aprendido con los años que el silencio entre parejas a veces es más ruidoso que cualquier discusión. La lancha Estrella del Sur zarpó a las 7:30, dejando atrás las construcciones bajas del puerto y avanzando hacia el este, rumbo a una zona rocosa conocida como El Arco, a unos 2 kilómetros de la costa. Esteban había elegido ese punto el día anterior. Dijo que buscaban tranquilidad y la visibilidad allí era excelente. Durante el trayecto, Camila se sentó en la parte trasera mirando el horizonte. Esteban no dejó de revisar el equipo. Reguló la presión de los tanques, ajustó las correas de las aletas, verificó los medidores. Camila lo observaba en silencio. Don Matías fingía concentrarse en el timón, pero captaba cada gesto. Al llegar al punto exacto, Esteban ayudó a Camila a colocarse el equipo. Hablaron brevemente, señalando los relojes de inmersión y confirmando los signos de seguridad. A las 8:15 desaparecieron bajo el agua, descendiendo de espaldas en una sincronía perfecta. Desde la lancha, don Matías observaba las burbujas subir a la superficie. Al principio eran regulares, indicando un desplazamiento pausado. Permaneció de pie, con la gorra en la mano, siguiendo su patrón. Pasaron 20 minutos, después 30. A los 45, las burbujas simplemente dejaron de aparecer. El pescador pensó que quizás se habían movido a otra zona, detrás de alguna roca, fuera de su campo visual. Pero algo en su pecho comenzó a tensarse. Pasaron 5 minutos más, luego 10. Tomó una linterna sumergible, se asomó por el costado y gritó sus nombres. El eco fue absorbido por el mar. Encendió el motor y comenzó a dar vueltas lentas alrededor del punto. Bocinó, se inclinó al agua, volvió a gritar. Nada, ni un reflejo, ni un aleteo, ni una sombra. A las 10:10, con el rostro helado y la garganta seca, decidió regresar al puerto. Pero justo cuando puso en marcha la lancha, notó algo flotando a unos metros.
y lo que vio lo obligó a frenar de golpe. Flotando cerca de una formación rocosa, don Matías encontró una aleta negra flotando boca abajo. Era nueva, de alta gama, marca internacional. Reconoció el modelo. Esteban lo había mostrado con orgullo la tarde anterior, pero lo más inquietante era que no había nadie cerca, solo la aleta balanceándose con el vaivén suave del agua. Al llegar al puerto, el pescador no perdió tiempo. Fue directo a la estación naval más próxima y reportó el incidente. En menos de 30 minutos, las primeras embarcaciones de rescate ya estaban en el agua. Mientras tanto, los residentes de Isla Escondida empezaban a enterarse de lo sucedido. Para muchos, era la primera vez que algo así ocurría en ese lugar. Camila y Esteban eran conocidos en La Paz, no por escándalos ni apariciones en redes sociales, sino por su discreción. Camila era investigadora marina en la Universidad Autónoma de Bahía Norte. Esteban, instructor certificado con años de experiencia. Llevaban pocos meses casados. Habían pospuesto su luna de miel por compromisos laborales y habían elegido la isla por su belleza intacta y su relativa privacidad. Querían desconectarse, según le habían contado a la dueña de la posada donde se alojaban. Carolina Esquivel tenía 36 años y vivía en Isla Escondida hacía más de una década. Administraba la posada Brisa Serena, un sitio sencillo pero acogedor. Cuando Camila y Esteban llegaron, se mostraron entusiasmados. Preguntaron por playas menos transitadas, recomendaron libros, tomaban café en la terraza al atardecer. Pero Carolina notó que, a medida que pasaban los días, el ambiente entre ellos cambiaba. Ya no salían tanto, no hablaban con el personal. Comenzaron a evitar mirarse a los ojos. La noche antes del buceo, se encerraron en su habitación temprano. Carolina pensó que querían descansar, pero más tarde, mientras apagaba las luces del pasillo, escuchó murmullos. Eran voces tensas, no gritos, solo frases rápidas, entrecortadas. No pudo entender todo, pero una frase la persiguió después. Camila dijo algo como: «Esto ya no tiene sentido», y Esteban respondió: «No me pongas entre la espada y la pared». Luego, silencio. A la mañana siguiente, mientras se despedían, Carolina notó algo extraño. Camila entregó discretamente un sobre blanco a Esteban. Él lo metió en la mochila sin decir palabra. El gesto fue fugaz, pero cargado de tensión. Cuando se marcharon, el ambiente en la habitación quedó denso, como si algo importante hubiese quedado suspendido en el aire. Los rescatistas no hallaron señales durante ese primer día. Ni cuerpos, ni más objetos, ni pistas claras. Solo el silencio del mar, impenetrable. La búsqueda continuaría al día siguiente, más intensa, más desesperada. Y lo que saldría a la luz durante los días siguientes cambiaría por completo la percepción sobre esa pareja aparentemente perfecta. Quédate con nosotros hasta el final. Esta historia tiene detalles que te dejarán con la piel erizada. A veces, la verdad más aterradora es la que nadie quiere creer. La habitación 3 de la posada Brisa Serena permaneció vacía durante toda la tarde. Carolina, como siempre hacía con los cuartos desocupados, entró para cambiar las sábanas. Al abrir la ventana, una ráfaga de viento le trajo el olor salado del mar, mezclado con el perfume suave que Camila solía usar. Era un aroma floral, casi imperceptible, pero ahora se sentía más fuerte, como si se hubiese concentrado en el ambiente. Mientras recogía las almohadas, notó que el cesto de basura estaba completamente vacío. Ni un papel, ni un envoltorio, ni una nota. Eso le pareció inusual. La mayoría de los huéspedes dejaban pequeños rastros, pero esa habitación estaba impecable, como si alguien se hubiese asegurado de borrar todo lo que no debía quedar. Carolina pensó en el sobre.
Lo había visto claramente esa mañana. Camila lo sostenía con firmeza pero sin disimulo. Al entregárselo a Esteban, sus dedos temblaron apenas por un segundo. Él no reaccionó, lo guardó y siguió caminando. Era un sobre blanco, de tamaño mediano, cerrado, sin marcas visibles. No parecía contener dinero, sino documentos. Esa imagen se repetiría en la mente de Carolina durante días. ¿Por qué no lo mencionó a las autoridades en ese momento? Quizás porque no pensaba que fuera importante, o tal vez porque no quería involucrarse más de la cuenta. Mientras tanto, la búsqueda en el mar continuaba. La zona fue ampliada. Las corrientes eran suaves esa semana, pero podían arrastrar objetos o cuerpos varios kilómetros si se alineaban con el viento. Se desplegaron 3 embarcaciones de rescate y un helicóptero de vigilancia. Los buzos profesionales exploraban cada grieta del fondo marino. Uno de ellos, Javier Ballesteros, comentó en voz baja algo que dejó inquietos a sus compañeros. Es como si se hubieran desvanecido, ni un rastro, nada. Durante el segundo día de búsqueda, se intensificó la revisión de la zona llamada El Arco, donde Matías Aguado los había dejado bucear. Las paredes submarinas eran irregulares, con entradas estrechas y canales naturales que podían ocultar cualquier cosa, pero seguían sin encontrar pistas sólidas. Al final del tercer día, una de las patrullas encontró, parcialmente enterrada en la arena, una máscara de buceo. La correa estaba intacta. El visor tenía una marca apenas visible. Paredes. Era de Esteban. No había signos de daño. Estaba limpia, como si hubiera sido colocada ahí y no abandonada por accidente. El hallazgo trajo más preguntas. ¿Por qué Esteban quitaría su máscara bajo el agua? ¿En qué momento? ¿Camila también lo hizo? ¿Fue decisión de ambos o algo los obligó? La incertidumbre comenzó a crecer entre los rescatistas y las autoridades. Lo que al principio parecía un accidente comenzó a adquirir otro matiz, silencioso, metódico, inquietante. Y entonces, al amanecer del cuarto día, los buzos localizaron algo más. Una fila de objetos dispuestos en el fondo, demasiado ordenados para ser obra del azar. La línea de objetos descansaba en la arena como si alguien los hubiese dispuesto con intención. Primero, las aletas de Camila, luego su regulador. 1 metro más allá, el cilindro de aire. Separados por pequeñas distancias, pero alineados. El equipo de Esteban estaba cerca, también ordenado, pero apuntando en dirección opuesta. Todo parecía haber sido colocado, no perdido. No había huellas de arrastre, ni marcas de violencia, ni sedimentos alterados. Las correas estaban intactas, sin signos de cortes. Los tanques estaban vacíos, como si hubieran sido utilizados hasta la última burbuja. Los expertos en rescate se miraron en silencio. No era común encontrar el equipo así. Cuando un buceador entra en pánico, tiende a arrancarse lo que le impide respirar, a luchar por salir, a moverse sin lógica. Aquí no había caos, solo vacío. El comandante Rafael Moncada, responsable del operativo, llegó al lugar al final de la tarde. Observó cada pieza, pidió que no se tocara nada hasta registrar todo con precisión. Tomó notas, preguntó si habían encontrado cámaras, relojes, cuadernos de buceo. Nada, solo el equipo. Y el silencio de ese fondo marino que parecía esconder más de lo que mostraba. En la superficie, el aire era denso, el viento había cambiado. Las nubes comenzaron a cubrir el cielo y una ligera llovizna ensució los cristales del bote de comando. Moncada subió a cubierta y conversó con Matías Aguado, el pescador que había estado con ellos. Matías, con la mirada baja, dijo que Esteban era meticuloso, que había revisado los equipos una y otra vez, que sabía lo que hacía. Esa noche, en la posada, Carolina miró fijamente la habitación vacía. No podía dormir. Volvía una y otra vez al recuerdo del sobre, a la conversación en voz baja.
a las manos de Camila, temblando apenas al cerrar la puerta. Algo no estaba bien desde el principio, pero ahora era demasiado tarde para advertencias. El cuarto día terminó con más preguntas que respuestas. La prensa comenzaba a llegar al puerto. Algunos vecinos murmuraban sobre la posibilidad de que se hubieran fugado. Otros hablaban de un accidente mal manejado. Nadie se atrevía a sugerir la palabra crimen, pero el silencio de los objetos encontrados decía más que cualquier rumor. Era el tipo de silencio que perturba, el que deja espacio a lo desconocido, a lo que no se puede ver, pero se siente muy cerca. Antes de que la noche cerrara del todo, un buzo joven que no podía dormir regresó al área por su cuenta. Quería entender, mirar desde otro ángulo. Bajó solo. En su linterna, al borde de una grieta, notó algo que no había estado allí antes. Una cuerda atada a una roca y en su extremo, una tarjeta laminada, flotando con el vaivén del agua. Si te sientes atrapado por esta historia, suscríbete al canal ahora mismo. Historias como esta merecen ser contadas hasta el final. La tarjeta laminada encontrada al final de la cuerda no era un objeto común. Era una identificación de buceo profesional, emitida por la Asociación Nacional de Instructores Subacuáticos. Llevaba el nombre de Esteban Paredes, su número de registro y la fecha de expedición. Aunque estaba dañada por el agua salada, aún se leía claramente. Lo extraño era su ubicación. Estaba lejos del equipo, atada deliberadamente, como si alguien hubiera querido que fuera hallada, pero no de inmediato. El hallazgo no fue reportado de inmediato. El buzo que la encontró, Gabriel, era joven, novato en operaciones de rescate, y decidió llevar la tarjeta al comandante Moncada a la mañana siguiente. Tenía miedo de ser reprendido por haber regresado solo al lugar sin autorización, pero cuando Moncada la sostuvo en la mano, su expresión cambió. Esteban había tenido esa tarjeta con él el día del buceo. Todos asumían que la llevaba en una funda sellada junto a su reloj de inmersión, el cual aún no aparecía. La pregunta era, ¿por qué estaba atada a una cuerda y oculta cerca de una grieta? ¿La dejó él mismo o alguien más la puso allí después? Y sobre todo, ¿dónde estaba el resto? Durante el quinto día de búsqueda, se amplió el perímetro hacia el sur, siguiendo la línea de las corrientes más débiles. Las lanchas surcaban la superficie en cuadrantes precisos, mientras los buzos descendían en turnos coordinados. El helicóptero sobrevolaba la zona cada 2 horas. No se trataba solo de encontrar cuerpos. Ahora había indicios de que algo había sido ocultado deliberadamente. En tierra firme, Carolina fue llamada a declarar por segunda vez. Esta vez, Moncada quería detalles más específicos. Ella describió con nerviosismo cómo habían actuado Camila y Esteban los días previos. Mencionó el sobre. Describió la noche de la discusión. Dijo algo que no había contado antes. Esa misma noche, Camila le había pedido una fotocopia. Era un documento, según explicó, que necesitaba guardar por seguridad. No dijo qué era. Carolina la ayudó. La hoja fue copiada y luego Camila la guardó entre las páginas de un libro. El título del libro era Océanos Silenciosos. Ese dato, aparentemente menor, causó incomodidad en Moncada. Pidió acceso a las pertenencias del cuarto. El libro no estaba. Las maletas del matrimonio habían sido recogidas por las autoridades tras la desaparición, pero el ejemplar no figuraba en el inventario. Se había perdido o alguien lo había retirado antes. Mientras la investigación en tierra ganaba complejidad, en el mar se mantenía el mismo silencio frío. El clima empezó a cambiar, la marea se agitó, las lluvias se aproximaban. Moncada sabía que el tiempo se agotaba. Pronto sería imposible continuar con los buceos. La tarde del 6º día, el sonar de una de las lanchas detectó una anomalía bajo una zona rocosa profunda.
No era metálica, no era coral, era un vacío, una cavidad oculta, demasiado estrecha para ingresar con equipo completo. Y fue entonces cuando se tomó la decisión de volver con luces más potentes y menos protección. El sexto día comenzó con un aire distinto. No era el clima, era la tensión acumulada, la sensación de que algo estaba cerca, pero seguía oculto. A las 07:40, la lancha Águila 3 partió rumbo a la zona donde el sonar había detectado una posible cavidad submarina. Los buzos ya sabían que el ingreso sería difícil, no por la profundidad, sino por el espacio. La abertura era estrecha, irregular y con sedimentos suspendidos, lo que reducía la visibilidad a pocos metros. Aún así, decidieron bajar. Los primeros en descender fueron 2 expertos con linternas frontales de alta potencia y cámaras adheridas al equipo. El descenso fue lento, meticuloso. El sonido del regulador, en medio del silencio líquido, marcaba el ritmo de cada respiración. La entrada a la grieta estaba a 38 metros. Uno de ellos, el buzo Arturo Mejía, logró introducir la cabeza y parte del torso. Usando una cuerda guía, iluminó el interior de la cavidad. No se veía mucho, solo sombras y partículas en suspensión. Pero antes de salir, alcanzó a notar algo extraño en el fondo. Algo que no era piedra ni coral. Una superficie lisa, plana, rígida, como una tabla o una caja. Esa imagen bastó para que el comandante Moncada ordenara pausar todos los ingresos y preparar un protocolo especial para esa cavidad. Sabía que un error ahí abajo podría significar otra tragedia. Mientras tanto, en tierra, se intensificaba la investigación sobre Esteban y Camila. Los investigadores habían obtenido acceso a los movimientos bancarios de ambos, y lo que descubrieron encendió una nueva alarma. En las semanas previas al viaje, Esteban había realizado transferencias inusuales desde una cuenta a su nombre hacia cuentas a nombre de terceros. Peor aún, una de las transferencias llevaba la firma digital de Camila, pero ella nunca había accedido a esa cuenta. Era una falsificación. El banco lo confirmó tras comparar registros biométricos. También se descubrió que Esteban tenía una deuda considerable con prestamistas en La Paz. Había hipotecado su vehículo, vendido equipos de buceo y utilizado dinero de la empresa para gastos personales. La presión financiera era crítica. Su situación no era la de un hombre en luna de miel. Era la de alguien al borde del colapso. Todo esto coincidía con la declaración de Carolina sobre el sobre blanco y sobre el documento que Camila había fotocopiado y escondido. Si ese papel probaba la falsificación, entonces Camila planeaba actuar legalmente tras el viaje. Pero eso nunca ocurrió. El documento, al igual que el libro Océanos Silenciosos, seguía desaparecido. La línea temporal comenzaba a tomar forma. Camila descubrió la traición. Esteban, enfrentado a la ruina, organizó un viaje que debía ser de reconciliación, pero quizá tenía otro propósito. Esa noche, el equipo especial descendió por segunda vez a la cavidad, y esta vez uno de ellos logró entrar completamente, con luz y cámara activa. Lo que captó dentro heló la sangre de todos los que vieron la grabación. Si tú también necesitas saber qué ocurrió en esa grieta maldita, comparte este video con alguien que no crea en las coincidencias. La verdad merece ser vista por todos. La grabación no fue difundida al público. Apenas un grupo reducido del equipo de rescate y el comandante Moncada tuvo acceso a las imágenes captadas dentro de la cavidad. En la pantalla, a través de una luz temblorosa, se revelaban 2 figuras inmóviles en el fondo, recostadas una junto a la otra. No había sangre, no había signos de lucha, solo esqueletos, parcialmente cubiertos por sedimentos marinos y pequeños organismos adheridos a los huesos. Uno de los cráneos aún tenía cabellos adheridos.
En la estructura ósea del otro se observaba la marca de una fractura antigua, probablemente producto de una caída anterior al viaje. No había dudas, se trataba de Camila Reyes y Esteban Paredes. La identidad fue posteriormente confirmada por análisis odontológicos y el examen de restos de ropa que coincidían con los trajes de baño que ambos usaban el día de su desaparición. Pero si los cuerpos estaban allí, en una cavidad estrecha, sin equipo, sin señales de accidente, ¿cómo llegaron hasta ese lugar? ¿Y por qué? La teoría más temida comenzó a tomar forma con más fuerza. Esteban planeó todo. Usó su conocimiento como buzo profesional para elegir un lugar donde pudieran desaparecer sin dejar rastro. Hizo que pareciera un accidente, un descuido, una tragedia natural. Pero detrás había algo calculado, frío, silencioso. A medida que se profundizaban las investigaciones, surgieron más documentos. Uno de ellos, aportado por el abogado de Camila, confirmó que ella había agendado una cita para después del viaje. Iba a presentar una demanda por fraude, falsificación de documentos y daños financieros. Tenía pruebas. Y eso explicaba el sobre blanco que entregó antes del buceo. Lo más probable era que contuviera copias o evidencia directa de lo que había descubierto. Esteban sabía que su carrera como instructor estaba en juego. Sus clientes ya estaban disminuyendo. Su reputación se tambaleaba. Deudas con prestamistas peligrosos le cerraban cada vez más los caminos. Sabía que al regresar no solo perdería a Camila, perdería su libertad. ¿Y si decidió no regresar? Las autoridades no encontraron notas suicidas ni confesiones. Tampoco hubo indicios de violencia física en los restos óseos. Pero los expertos forenses coincidieron en algo. La ubicación de los cuerpos, sin equipo, dentro de una grieta de difícil acceso, no podía ser casual. La hipótesis más inquietante era que Esteban convenció a Camila de que algo estaba mal con los equipos, que debían quitarse el equipo para pasar por un espacio seguro y salir por otro lado, que no había otra salida, y Camila, aún dolida, aún furiosa, tal vez aún enamorada, le creyó. Pero un detalle seguiría perturbando a Moncada durante años. La tarjeta laminada encontrada atada a la cuerda era demasiado precisa, demasiado visible, como si Esteban no quisiera desaparecer del todo, como si, en el último momento, hubiese querido dejar una marca, una advertencia o una confesión silenciosa. El acceso a la cavidad fue clausurado temporalmente tras la recuperación de los restos. El equipo de rescate, junto a forenses marinos y personal de la Fiscalía Estatal, trabajó con extremo cuidado. Era una zona frágil. Cualquier movimiento brusco podía deshacer evidencias. En 2 días lograron extraer los esqueletos, fragmentos textiles, una pulsera plástica, de las que entregan en centros de buceo, y una pieza metálica deformada, identificada más tarde como parte de un medidor de presión de oxígeno. La ropa recuperada era limitada, pero coincidía con las prendas descritas por Carolina Esquivel, la administradora de la posada. Un short azul marino, una camiseta deportiva gris, tiras elásticas de traje de baño femenino. El desgaste natural y la corrosión impedían un análisis más profundo. No obstante, el hecho de que aún quedaran trozos de tela después de tantos años bajo el mar, protegidos por la cavidad, fue clave para la identificación formal. Pero lo que más desconcertó a los forenses fue la posición de los cuerpos. Estaban uno al lado del otro, acostados de forma casi paralela, con los brazos extendidos hacia el frente. No había señales de lucha, ningún hueso fracturado por impacto. No había señales de ataque animal ni cortes violentos. Murieron por falta de oxígeno. El informe oficial no utilizó palabras dramáticas. Fue frío, técnico, clínico, pero las conclusiones eran claras. No fue un accidente espontáneo.
Para llegar a ese punto específico sin equipos, la pareja debió haberse desplazado deliberadamente desde la zona donde dejaron su equipo hasta la grieta. Una distancia considerable, en una profundidad donde el cuerpo humano no sobrevive más que unos minutos sin oxígeno. Era imposible hacerlo por error. Fue una decisión consciente. Eso reabrió un dilema inquietante. ¿Camila accedió por voluntad propia o fue manipulada? Los expertos debatieron durante semanas sobre esa posibilidad. Algunos planteaban que Esteban, usando su autoridad como instructor y la confianza emocional que aún tenía sobre Camila, pudo haber construido una narrativa de emergencia, que era necesario abandonar el equipo temporalmente, cruzar la grieta y salir del otro lado, que era la única forma de sobrevivir. Otros consideraban una posibilidad aún más perturbadora, que Camila, tras descubrir la magnitud de las mentiras, sintió que no tenía salida, que prefirió no regresar a tierra firme con el peso de una traición tan profunda, que decidió no luchar, pero nadie lo sabría con certeza. El único testigo estaba muerto, y los objetos que podrían haber aportado contexto, el libro, el sobre, el documento copiado, seguían desaparecidos, como si alguien antes de entrar al agua hubiese borrado todo. El comandante Moncada, en silencio, mandó instalar una placa sencilla en el muelle de Isla Escondida. Solo decía: que el mar les devuelva la paz que les fue negada en tierra. Si esta historia te impacta como a nosotros, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Camila sabía lo que iba a ocurrir? Queremos leerte. El informe final de la Fiscalía fue presentado en una sala pequeña, sin cámaras ni declaraciones públicas. Solo estaban presentes los padres de Camila, los pocos familiares de Esteban que quisieron asistir y el equipo que trabajó durante años en el caso. El documento, extenso y meticuloso, cerraba oficialmente la investigación como un caso de homicidio seguido de suicidio, ejecutado con premeditación y ocultamiento de evidencias. El comandante Rafael Moncada leyó en voz baja el fragmento que más le costaba repetir. No existen dudas técnicas sobre la intencionalidad en el desplazamiento de las víctimas hacia la cavidad. La evidencia circunstancial, sumada al contexto financiero y emocional del imputado, permite inferir que el señor Paredes planificó y ejecutó el acto. A pesar del tono aséptico del texto, el impacto en los presentes fue brutal. La madre de Camila rompió en llanto. El padre de Esteban, un hombre de voz grave y postura firme, se quedó mirando al suelo durante toda la sesión. No dijo una palabra, no cuestionó, no negó. Solo se levantó al final, estrechó la mano de Moncada y se marchó sin mirar atrás. Los días siguientes fueron pesados para todos los involucrados. Carolina Esquivel cerró la posada por tiempo indefinido. No podía dormir en la habitación que ellos ocuparon. Soñaba con la voz de Camila, con el murmullo que escuchó aquella noche, con el sobre blanco que nunca volvería a ver. Sentía culpa por no haber hecho más, aunque sabía que no habría podido detener lo inevitable. Matías Aguado, el pescador que los llevó al mar, vendió su lancha. No volvió a trabajar con turistas, solo salía al mar por las noches para pescar en silencio, evitando siempre pasar cerca del arco, el punto donde todo comenzó. Decía que el agua ahí ya no era igual, que el mar no había devuelto solo cuerpos, sino algo más pesado, algo que aún flotaba en ese lugar, aunque no se viera. Y Diego Encinas, el instructor de buceo que había hablado con Esteban antes del viaje, se obsesionó con el caso. Volvió a leer los mensajes que intercambiaron. Recordó las preguntas que ahora le sonaban escalofriantes. ¿Es posible desaparecer sin dejar rastro? ¿Cuánto tarda una corriente en borrar huellas? ¿Qué pasa si alguien se quita el equipo en profundidad? En su momento, pensó que eran curiosidades técnicas. Ahora, sabía que eran pistas de un plan. Diego cambió sus reglas.
Desde entonces, ningún turista podía bucear sin acompañamiento certificado. No más salidas privadas, no más improvisaciones. Colocó una advertencia escrita en cada tanque. Si no quieres regresar, no bucees aquí. Pero lo que nadie esperaba era que, semanas después de la entrega del informe, una empleada de limpieza en la universidad donde Camila trabajaba encontrara un libro olvidado en el depósito de objetos perdidos. Era un ejemplar de Océanos Silenciosos, y entre sus páginas había una hoja doblada en 4. La hoja encontrada dentro del libro Océanos Silenciosos estaba amarillenta por el tiempo, pero las palabras aún eran legibles. Era una fotocopia de un contrato bancario con 2 firmas al pie. La de Camila, claramente escaneada de otro documento, y una segunda que correspondía a Esteban. La falsificación era burda. Un experto la habría detectado en minutos. Pero lo verdaderamente inquietante no era el contenido, sino el mensaje escrito a mano en el margen inferior, con bolígrafo azul. Si algo me pasa, no fue un accidente. Sé. El documento fue entregado a la fiscalía, pero ya no alteraba el curso legal de los hechos. Lo que sí hizo fue sellar con tinta definitiva que Camila había comprendido el peligro en que estaba, y aún así decidió ir a ese viaje. Tal vez pensó que lo enfrentaría, que al estar solos, lejos de todo, lograría encontrar una explicación. Tal vez no creía que Esteban fuera capaz de algo así, o quizás simplemente no quiso huir sin antes exigir una verdad. La hoja fue enmarcada y entregada a su madre. La sostuvo con manos temblorosas, sin llorar, sin hablar. Después pidió que se la colocaran dentro de una caja de madera clara junto a un rosario y una fotografía de Camila sonriente en la playa, tomada semanas antes del viaje. Esa imagen, en la que ella parece mirar más allá del lente, fue la última que su madre conservó en la sala de su casa. En Isla Escondida, las autoridades locales acordaron nunca más autorizar buceos no acompañados en las zonas profundas. Se trazaron nuevas rutas, se restringieron accesos, pero aún así los pescadores siguen evitando esa grieta. No por superstición, por respeto, por memoria. Don Matías Aguado, retirado desde entonces, colocó una cruz pequeña de hierro oxidado en un peñasco que mira hacia el arco. No tiene nombre, solo una palabra soldada: silencio. Dice que es lo único que realmente quedó. Carolina nunca reabrió la posada. Vendió el terreno y se mudó con su hermana a Ensenada. Diego Encinas siguió buceando, pero jamás volvió a mirar al mar con los mismos ojos. En su agenda anotó una frase que repite como mantra cada vez que un cliente pregunta si es seguro sumergirse. El peligro no siempre está en el agua, a veces flota en las intenciones. El comandante Moncada se retiró al año siguiente. En su última entrevista como servidor público, cuando le preguntaron cuál había sido el caso más difícil de su carrera, solo respondió: aquel en el que todo parecía estar bien, hasta que descubrimos que nada lo estaba. Y es que hay lugares que, a pesar de su belleza, guardan cicatrices que no aparecen en los mapas. Isla Escondida es uno de ellos. Aún hoy, entre las rocas y la sal, sigue flotando el recuerdo de 2 personas que entraron al mar buscando algo muy distinto y terminaron encontrando el fin.